Esteban Tobón de nuevo con ustedes y esta vez vamos a analizar un tip técnico muy importante para la implementación de sistemas de gestión de riesgo. Vamos a hablar de nada más y nada menos que de las matrices de riesgo. Como ustedes saben, últimamente las matrices de riesgo han adquirido gran protagonismo. ¿Por qué? Por las siguientes razones. Primero, porque la ISO 31010 desplazó la posición de la matriz de riesgos, ahora ya no la tiene en la mitad en la época de medición o en la etapa de medición, sino que la mandó para la etapa de monitoreo. Y eso hace que la matriz de riesgos adquiera mucha importancia. Vamos a entender esto de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es decir qué es una matriz de consecuencia y posibilidades. Esa matriz de consecuencia y posibilidades es el nuevo nombre que le asigna la ISO 32010 a la matriz de riesgos. Y ojo a la definición. Esta definición es muy importante. Dice, se usa para evaluar y comunicar la magnitud relativa del riesgo. Aquí rompemos una serie de paradigmas. Aquí vemos que la administración de riesgos desde el punto de vista de la ISO tuvo grandes modificaciones que nos van a ayudar. Empezando porque nos ayuda a decir que sirve para evaluar y para comunicar. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en un sistema de administración de riesgos es posible comunicarlo con la matriz de riesgos. Cuando yo voy a hacer un informe, cuando yo voy a hacer un reporte, cuando yo como oficial de cumplimiento, cuando yo como empleado de cumplimiento o cuando yo como encargado del sistema de gestión de riesgos tengo que presentar información, debo tener a la mano la matriz de riesgos, porque administrativamente es la herramienta que me da toda la información suficiente y necesaria para yo entregar a los demás un reporte de cómo está el estado actual de mi sistema de administración de riesgos. ¿Cómo entiendo yo una matriz de riesgos? Una matriz de riesgos la debo entender como el eje positivo de un plano cartesiano donde yo puedo colocar tranquilamente en un eje las consecuencias y en otro eje las posibilidades. ¿Cuál eje utilizo para qué? Es indistinto. Puedo utilizar en un eje las consecuencias, en el eje de las X las consecuencias y en el eje de la Y las posibilidades. O puedo hacerlo al revés. En el eje de las X coloco las posibilidades y en el eje de la Y coloco las consecuencias. Dependerá o de esto dependerá cómo yo lea o interprete la matriz de riesgos. Por el momento vamos a dedicarnos a entender cómo la construyo y después vamos a entender a leer la matriz de riesgos indistinta de en cuál eje haya escogido para qué cosa. Muy bien, lo que me dice la ISO 31010 es muy importante. Me dice, para calificar el riesgo, el usuario encuentra un descriptor de la consecuencia y después encuentra un descriptor de la posibilidad. Aquí hay algo muy importante. Cada que ustedes vayan a hacer una matriz de riesgos, por favor, analicen primero las consecuencias y cuando tengan claras las consecuencias, miren, determinen y detallen cuál es la posibilidad de que esa consecuencia se materialice. Y para hacer eso, por favor, hagan unos listados de consecuencias muy claros. Hagan unos listados de esas escalas muy definidos, tanto para consecuencias como para posibilidades. Y cuando ustedes crucen en el plano cartesiano la consecuencia con la posibilidad, ese punto que encuentran lo vamos a llamar magnitud. No lo vamos a llamar severidad ni lo vamos a llamar de otra manera. Lo vamos a llamar magnitud relativa del riesgo. Y ese es el que nos va a contar, ese es el que nos va a decir cuál es el riesgo, qué importancia es la que tiene ese riesgo para nosotros. Nosotros lo llamamos posible evento de riesgo, la norma como es genérica lo llama evento focal. Y ese punto vamos a hacerle también un descriptor para que sepamos cómo vamos a tratarlo antes de que se materialice. En mi caso, por ejemplo, yo estoy diciendo que si combino consecuencia con posibilidad y ese punto en el plano cartesiano me da extremo, yo voy a requerir de la acción inmediata de alguien que me pueda sin ningún problema, ayudar a bajar el riesgo. Pero que eso, si ese punto de la consecuencia con la posibilidad me da alto, yo puedo tratarlo a nivel gerencial.
que si eso me da bajo, yo puedo estar tranquilo. De hecho, las normas antilavado, todas me exigen que los niveles de riesgo relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo o la financiación de proliferación de armas estén bajos. Esto es lo que vamos a juntar después con el tema de apetito, tolerancia y capacidad. Pero ese no es el tip de hoy, ese lo vamos a ver próximamente. Lo primero que yo necesito es que ustedes tengan muy claro que en el plano cartesiano yo puedo ubicar una consecuencia y puedo ubicar una posibilidad, y que tengo que estar muy claros, tengo que estar muy claro desde el punto de vista del entendimiento de dónde saqué esa escala de consecuencia y esa escala de posibilidad. La escala la saco de la ISO 31010. Desde cada una de estos escaños es insignificante, menor, moderado. ¿Cómo hago yo para llamarlo? ¿De dónde hago ese descriptor? Tengo que entender la sociedad, tengo que haber visto la entidad desde el punto de vista de contexto, de entendimiento, y saber que la entidad ya implementó a través de la ISO 31000 un marco de referencia y que tiene unos principios para yo hacer el proceso de administración de riesgos. Entonces, estos descriptores tienen que recoger todo el entendimiento de la empresa. Estos descriptores usted no los puede bajar de internet. Estos descriptores usted no los puede usar de los que usan otro sistema de administración de riesgo. Esos descriptores son suyos, usted los debe crear, usted los debe hacer a la medida. Recuerden que estamos haciendo un sistema que es una camisa a la medida. Lo más importante de cualquier sistema de administración de riesgos es el marco de referencia y son los principios. El enmarcar ese proceso ya está dado por la ISO 31010, pero la ISO 31000 te tiene que dar el marco de referencia y los principios, y no solamente los de su sistema, los de todos los sistemas. Lo que pasa es que no están en su gobierno como oficial de cumplimiento, como empleado de cumplimiento, pero sí deben de estar en la entidad y usted los debe tomar, porque usted no es una rueda suelta, usted es un proceso que hace parte de una compañía, de una entidad mucho más grande, y vamos a alejar ese concepto que tenemos que el oficial de cumplimiento trabaja solo. Muy bien, pero volvamos al tema. Si yo tengo claro el descriptor, tengo claro la consecuencia y tengo clara la posibilidad y la magnitud del riesgo, ya no vamos a hablar de severidad, porque severidad ya no aparece ni siquiera en la ISO 31000, no aparece en la ISO 31010, mientras que el tema de magnitud del riesgo aparece como 32 veces. Es decir, es importante el tema de magnitud relativa del riesgo. Por eso es que algunas de las superintendencias dicen que la matriz de riesgos me sirve como clasificador del riesgo, y eso es cierto, y es justamente lo que estoy buscando en un enfoque basado en riesgos, que es el principio básico de las recomendaciones internacionales. Y justamente esa recomendación internacional, en esa palabrita se transcribió exactamente de las recomendaciones internacionales a cada una de las normas. Si usted está en Panamá, si usted está en Perú, si usted está en Ecuador, lo invito a que revise su norma, y lo que va a encontrar es eso, que la recomendación internacional de enfoque basado en riesgos se traslada casi que sin editar a cada una de las regulaciones locales. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos trayendo esas necesidades básicas de responder a una norma, de responder a una recomendación, a la implementación de un instrumento como es la matriz de riesgo. Teniendo claro eso, yo puedo en una matriz de riesgos identificar todas mis situaciones de riesgo, y va a ser mucho más fácil después clasificarlas y saber cuál voy a atacar primero. Yo quería que ustedes desde el punto de vista técnico entendieran, tuvieran el conocimiento suficiente para decir cómo debo yo implementarla para hacer dos cosas importantes. Primero, no transgredir la técnica, y segundo, para lograr hacer una buena clasificación de mis posibles eventos de riesgo, como lo llamamos en administración de riesgos de LAFT, y que todos arranquemos con la misma información y el mismo entendimiento. Nos vemos en un próximo video. Les habló Esteban Tobón, socio consultor de riesgos.